Bienvenidos a un encuentro nuevo en la clase de lengua y literatura. El día de hoy vamos a hacer un estudio del cuento ecuatoriano contemporáneo, particularmente la obra de Jorge Dávila Vázquez. Jorge Dávila Vázquez es un escritor ecuatoriano nacido en Cuenca en el año 1947. Desde su infancia se mostró apasionado y cautivado por la belleza, la sensibilidad y el imaginario. Sus días de niño los disfrutó entre juegos y competencias de trompos y canicas, populares atracciones de los pueblitos mágicos, como él los llama. El ambiente del pueblo en el que él creció, rodeado de amor, amistad y cordialidad, puso a favor suyo el aprendizaje de la lengua y del arte. En cuanto a Jorge Dávila Vázquez, de acuerdo a su formación académica, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuenca la carrera de Lengua y Literatura, por lo que ostentó el título de licenciado en Humanidades. En cuanto a su labor como docente, fue profesor de segunda enseñanza y a partir de 1994 fue un profesor invitado en la Universidad del Pacífico, impartiendo seminarios eventuales. En cuanto a estudios posteriores, se doctoró en filología, estudió también teatro en la Escuela Superior de Arte Dramático de Marseille y obtuvo el grado de máster en literatura por la Universidad Andina. En cuanto a su obra, conviene rescatar en la narrativa novelas como Piripao, cuentos como Historias para volar o Libro de sueños. En cuanto a la prosa, es escritor de poemas como Río de Janeiro o La prosa personal e intransferible, y también ha publicado un ensayo que titula Ecuador, hombre y cultura. En cuanto al objeto de estudio, se ha seleccionado el cuento Angelografía, del compendio acerca de los ángeles. Angelografía es el primer cuento del libro acerca de los ángeles, dicho de un crítico, un viejo que hace una prodigiosa y casi perfecta investigación sobre los ángeles, pero su archivo es invalidado e incendiado precisamente por estos ángeles. En cuanto al análisis literario, entre las actividades que forman el análisis, es preciso separar, examinar, tomar lo esencial y volver a darle unidad a los diferentes elementos o aspectos que ayudan a formar el texto literario. Es decir, para este análisis literario de esta obra en particular, se ha considerado dividir el análisis en dos, en cuanto a la forma y el fondo de la obra. Empecemos por el análisis de forma. El análisis de forma comprende la estructura. En cuanto a la aplicación en la obra, el cuento Angelografía está escrito en prosa y en su estructura presenta un inicio, un nudo y un desenlace. En cuanto a su extensión, la obra, debido a la caracterización de cuento como relato breve, Angelografía en su publicación de 2018 está conformada por 9 párrafos que se extienden en un aproximado de 3 hojas. En cuanto a la ubicación en movimiento literario, la obra se enmarca en el movimiento literario contemporáneo debido a su año de creación y publicación. Es decir, la literatura contemporánea comprende las obras literarias que se publican a partir de 1940 hasta la actualidad. Y en cuanto a su género literario, de acuerdo a la intención narrativa y la estructura del texto, se enmarca en el género narrativo y en el subgénero del cuento. Este género consiste en la narración de una historia que incluye ciertas acciones desarrolladas por los personajes en un espacio en un intervalo de tiempo determinado. Además, en el análisis de la forma se analiza el empleo de recursos literarios. En este caso se encuentra símil, por ejemplo, cuando menciona batir de ala ruidoso como un bosque, ya que está comparando el batir de las alas de los ángeles con un ruidoso bosque. Encontramos también la hipérbole o exageración en frases como nadie entendía por qué le era cada vez más difícil mover su enorme humanidad, para hacer referencia a que se estaba poniendo de edad avanzada o que estaba haciéndose viejo el hombre personaje de este cuento. O también en la frase se sentía ya al final de su titánica tarea. Está exagerando al mencionar titánica tarea, al decir que era una tarea
en extremo grande. Encontramos también perífrasis en, por ejemplo, los años lo convertían paulatina, implacablemente en una inmensidad grasosa y meditabunda, por no decir que estaba haciéndose viejo. Encontramos también metáfora en la frase, por ejemplo, cientos de alas de luminosa transparencia reverberaban en la estancia. Al decir cientos de alas de luminosa transparencia, está haciendo referencia a los ángeles. Y encontramos también etopeya, es decir, una descripción de las características de la persona. Cuando menciona que los amanuenses lo encontraron rígido, apretando el candil apagado con una dolorosa crispación que se había dicho de rabia, los vidriosos ojos fijos en una visión de espanto, cuando el hombre había encontrado que los ángeles habían destruido su trabajo. En cuanto al análisis de fondo, consideramos en primer lugar el tema. El tema sobre el que se desarrolla el cuento Angelografía, como su título lo indica, son los ángeles y el entramado de teorías sobre su existencia y clasificación. En cuanto al argumento, el cuento se desarrolla con base en la historia de un hombre de edad avanzada que ha dedicado su vida a escribir sobre los ángeles que en él existen. El hombre, de quien nunca se menciona un nombre, permanece en su torre y pegado a su scriptorium, debido a la pasión y el deseo que tiene de ser reconocido como el más grande conocedor de la historia de los ángeles. Es tanto su afán de mostrarle al mundo su labor que muy poco descansa, por lo que al sentir el final de su trabajo en una salida al baño, estos seres reunidos en su torre leían y a carcajadas comentaban el trabajo del hombre sobre ellos hasta que al final lo destruye. En cuanto al tiempo en el que se desarrolla la historia, el cuento no indica un tiempo preciso, pero la utilización de terminologías clásicas y cultas podrían marcar un indicio acerca del tiempo en el que se ambientan los sucesos relatados. Continuamos con el espacio. El espacio en el que se desarrollan las acciones se limita al interior de la torre en la que habita el personaje principal. Esta torre bien podría ubicarse en un pueblo rural muy animoso, considerando la descripción que hace el autor acerca del jardín en el que se ubica la torre donde viven los amanuenses. En cuanto a los personajes, en el cuento se mencionan únicamente tres. El principal, que es el angelografista, que es el hombre que ha educado su vida de los ángeles, sobre quien se desarrollan todos los actos a lo largo de la historia. Y en cuanto a los secundarios, se presentan los ángeles, según la historia, 500.000 millones de espíritus descritos en la obra El Angelografista, que son los responsables del fatídico final del angelografista. También están los amanuenses, que son los copistas que compartían con el angelografista el oficio y espacio de trabajo. Son ellos quienes lo encontraron muerto junto a las hojas de su trabajo que hablaban sobre los ángeles. En conclusión, el cuento Angelografía se presenta valores y características humanas, los que conviene rescatar el valor de la entrega y también antivalores, del que conviene rescatar la ingratitud que reflejan sus personajes a lo largo de sus acciones. La entrega está representada en el arduo trabajo del escritor que dedicó su vida para investigar acerca de los ángeles. El antivalor de la ingratitud se refleja en los ángeles, muy a pesar de que nunca pidieron que se escriba algo sobre ellos, actuaron mal al burlarse y menospreciar el trabajo del hombre, lo que resultó en su fatídico final. A modo de conclusión y como final o cierre de esta clase, recordemos una frase dicha por John Milton. Millones de criaturas espirituales caminan sobre la tierra invisibles, tanto cuando estamos despiertos como cuando dormimos. Recordemos que los ángeles existen y nos cuidan siempre. Muchas gracias.